Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la devoción diaria para hoy, lunes 27 de febrero. Nuestra cita bíblica para hoy es Juan 3:16. Vamos a compartir la pantalla. Nuestra primera lección para hoy día es la escuela sabática para nuevos creyentes. En las huellas de Jesús, de los 4 tomos que los nuevos creyentes se les recomienda estudiar, estamos en el primer tomo, en las huellas de Jesús. Nos encontramos en la lección número 9, la Biblia, una guía para nuestra vida. Las preguntas a resolver acá son: ¿cómo puede un libro tan antiguo como la Biblia ser una guía para mi vida? ¿Puede la Biblia ayudarme a solucionar mis problemas? ¿Acaso se necesita una educación de nivel universitario para entender la Biblia? El Señor nos dejó en el Salmo 119, versículo 105, la siguiente afirmación: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
la palabra de Dios, según queda manifestado en la vida de Jesús. Las Sagradas Escrituras son la guía más segura a fin de conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia es el libro más importante para el cristiano. Por medio del estudio de la palabra de Dios, encontramos todo lo necesario para ser un fiel seguidor de Jesús. La Biblia no es un libro común y corriente. El contexto geográfico y cultural de todos los libros de la Biblia es muy diferente al nuestro. ¿Cómo puede ayudarnos la Biblia a quienes vivimos en pleno siglo XXI? Para resolver esta pregunta, miremos primero cómo ocurrió en la vida de los discípulos al estudiar la Biblia. Los cristianos son discípulos de Jesús. Él dijo que debíamos seguirlo y para eso tenemos que conocerlo. Juan, como discípulo y apóstol, explica la forma en que podemos determinar si conocemos a Jesús y si estamos morando en Él. Primera de Juan 2, 3 al 6 nos ayuda a entender qué tenemos que hacer para conocer a Jesús. ¿De qué manera damos testimonio de conocer a Jesús? Primera de Juan 2:6. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora estudiar tu palabra. Al abrir la porción de la Biblia, pedimos su dirección. Por Jesús. Amén. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No sé si fue la primera vez que leí este versículo y tampoco recuerdo cuándo fue la primera vez que lo leí. Pero sí recuerdo que la primera vez que le puse atención al versículo, descubrí que yo no era cristiano. El versículo es realmente claro, no deja nada a dudar de la interpretación, ni siquiera hay que interpretarlo. Las palabras son conocidas por todos nosotros. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, para saber cómo anduvo Jesús, ¿a dónde debo acudir? A su palabra, ¿verdad? Pero si yo estoy leyendo otros libros, yo estoy enfocado en otros libros que no sea su palabra, ¿cómo puedo saber si soy o no soy un discípulo de Jesús? No te estoy hablando de conocer sobre Jesús. No se trata de conocer sobre Jesús.
se trata de conocer a Jesús. La única manera de conocer a Jesús es teniendo una lectura diaria de lo que Él es. Y el único libro que dice cómo es Él es la Santa Biblia. Si somos discípulos de Jesús, hemos de vivir como lo hizo nuestro Maestro. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo podemos vivir como vivió nuestro Maestro? Jesús dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. El testimonio viviente de que somos discípulos de Cristo consiste en obedecer su palabra. Por supuesto, para saber que hemos de obedecer, tenemos que estudiar diligentemente las Sagradas Escrituras. Una vida sujeta a la voluntad de Dios que ha sido revelada en la Biblia constituye la mejor evidencia de que se conoce a Dios. Usted no puede, mire, hay muchos libros que hablan de Jesús, pero si usted quiere conocer a Jesús, el primer libro que usted debe leer es la Biblia. Y no le estoy pidiendo que lea el Nuevo Testamento, le estoy pidiendo que lea la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Súmese al plan diario que tenemos nosotros para estudiar la Biblia en 5 años y quizás en más. Súmese al plan diario que tenemos nosotros. Nuestro programa se conoce como Feliz para Siempre. Escriba en Google o en cualquier buscador Feliz para Siempre, conéctate a Jesús y lo va a llevar a nuestro programa. Escríbanos a nosotros en la dirección que aparece en su pantalla, conéctatejm@gmail.com, y le vamos a llevar a conocer a Jesús. Porque el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Usted no debe estar en un predicador o ser seguidor de un predicador. No, señor. Usted debe ser discípulo de Cristo, no de un predicador. Llámese como quiera llamarse, ni siquiera de nosotros. Yo no lo puedo salvar a usted. El único que puede resolver sus problemas y el único que lo puede llevar al cielo, ya sea que usted muera antes que Cristo venga o que esté vivo cuando Cristo venga, es Cristo. Yo no le pido que me siga a mí, ni que me cuente su problema, porque yo no lo puedo resolver. Sea seguidor de Cristo y cuéntele a Cristo su problema, que Él sí lo puede resolver. Él resuelve los míos, por eso yo lo recomiendo. Cuando un banco me resuelve, yo recomiendo ese banco, ¿sí o no? Bueno, yo encontré un banco que resuelve todos mis problemas, se llama Jesucristo, entonces por eso lo recomiendo. Y no cobra intereses. Elena G. de White nos dice en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 960, nos dice lo siguiente: los que andan como Cristo anduvo
Los que son pacientes, amables, bondadosos, mansos y humildes de corazón, entrarán en el gozo de su Señor. ¿Cómo anduvo Cristo? Primero la paciencia, luego la amabilidad, luego la bondad, luego la mansedumbre y la humildad de corazón. Reúna usted esas características. Ya es usted paciente con sus hermanos, con sus vecinos. Es amable usted con sus hermanos, con sus vecinos. Es bondadoso usted con las personas que le rodean. Es manso con el que le pisa el callo. Es humilde aunque tenga 10 títulos universitarios. De paso, quiero felicitar a una joven que trabajó con nosotros. Es profesora de química, es doctora en química, tiene 11 títulos universitarios y sigue siendo humilde. Bendito sea. Ella sabe que estoy hablando de ella, no me ha dado permiso para dar su nombre, pero desde acá la felicitamos. A veces sentimos que no comprendemos el mensaje de un pasaje de la Biblia. ¿Quién puede darnos en entendimiento a fin de que podamos comprender y poner en práctica la palabra de Dios? Lucas 18, 34 y 24, 45. Dos citas más. Dieciocho, 34 dice: sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que decía. La siguiente está en el mismo libro de Lucas 24, 45. Dice: aquí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Me quedo con estos dos versículos. Como niños espirituales, no nos será posible que podamos comprender ni siquiera a medias todo lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. El aprendizaje es un proceso continuo que se inicia en la tierra y perdurará por toda la eternidad en el reino de los cielos. Pero al estudiar la Biblia, hemos de abrigar un espíritu humilde y dispuesto a ser enseñado por Dios. Luego, en la medida en que vayamos caminando con el Señor, Él irá abriendo nuestra mente a fin de que podamos conocer su voluntad para nosotros. Observe claro que estos dos versículos, Lucas 18, 34 y 24, 45, nos dicen que
No todos, no todos estamos en condición para entender lo que la Escritura dice. O sea, usted no puede llegar y leer la Biblia como cualquier otro libro. Usted necesita la conducción del Espíritu Santo para entender lo que Él escribió. El versículo 34 de Lucas 18 dice: sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas, porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Por más conocimiento de literatura que usted tenga, no es a través de su conocimiento literario que usted va a entender al Espíritu de Dios. Es únicamente a través del Espíritu de Dios que se entiende al Espíritu de Dios. Es únicamente a través del Espíritu Santo que se entiende las Sagradas Escrituras. Todo lo que usted necesita para entender la Sagrada Escritura es que el Espíritu Santo haga lo que dice el versículo 45 del capítulo 24. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Si el Espíritu no le abre el entendimiento para entender lo que Él mismo escribió, usted se la puede leer toda. Ya dije en una ocasión que conocía a un señor que estaba en prisión y que me confesó mientras le daba estudios bíblicos allá en la preventiva que él había leído, dice, leído literalmente 6 veces la Biblia completa. Pero no había cambiado su estilo de vida. Él era sicario. Entonces estudiamos la Biblia con él y le explicamos lo que hoy le estoy explicando a ustedes. Cuando usted va a abrir la palabra de Dios, debe hacerlo en compañía del que la escribió, el Espíritu Santo, su autor original. Si Él no le abre el entendimiento, usted va a leer un libro más. Les dejo con esta cita. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 960. Elena G. de White nos dice que los que andan como Cristo anduvo, los que son pacientes, amables, bondadosos, mansos y humildes de corazón, entrarán en el gozo de su Señor. Les espero mañana para que podamos seguir estudiando la Biblia, una guía para nuestra vida. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes en la mañana de hoy. Oramos, buen Dios, conscientes de que necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia con la conducción del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento. Solo así podremos andar como Él anduvo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Oramos por los que están conectados en la plataforma juvenil y por los que están conectados en las demás plataformas. Por Jesús. Amén.
Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús, recordándoles que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús, todos juntos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Les invito para que en el próximo minuto se reconecten con nosotros para estudiar la lección de escuela sabática, nuestro segundo segmento para el día de hoy, que está a cargo de mi querida esposa Rosita. Regálenos por favor 60 segundos, un minuto nada más y regreso con ustedes con el segundo bloque del día. Bendiciones.